ya que muchas profecías de Jeremías se cumplieron durante su vida. Jeremías 16:9. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: He aquí que yo haré cesar en este lugar delante de vuestros ojos y en vuestros días toda voz de gozo, y toda voz de alegría, y toda voz de esposo, y toda voz de esposa. Lo que nos enseña en el capítulo 16 y verso 9 se centra en algo que Dios está hablando de que para ese entonces el pueblo de Israel vivía un gozo, una alegría, como que escuchar que viene juicio o poder comprender de que lo que a ellos les venía era terror. Dice que venía cese de gozo, ya no iba a haber gozo, ya no iba a haber alegría entre esposo y esposa, ya no iba a haber voz de esposo o de esposa, como que dice, satisfechos por lo que estaban viviendo o alegres porque habían sido bendecidos. Todo eso se iba a acabar, era una calamidad, era una situación difícil, tanto que en sí va a ser golpeada la familia, que es la base de la sociedad, digamos, dentro de la sociedad de Israel iba a ser destruida, iban a ser separados, unos iban a ser muertos, otros iban a ser llevados cautivos. Bueno, el panorama era bastante difícil. Entonces, cuando el pueblo empieza a escuchar a Jeremías decir eso, pues lógicamente una mala noticia, una situación difícil, aunque nos estemos portando mal, es difícil en nuestra humanidad asimilarla. Entonces, cuando leemos esta parte y traemos el verso de la lectura, cuando dice, clama a mí, yo te enseñaré, lo que el Señor estaba tratando de decirle al pueblo de Israel era, clamen a mí y yo les voy a hacer entender que por la maldad que están practicando, por el pecado que están viviendo y la persistencia en el pecado, lo que a ustedes viene es castigo. Y alguien diría en algún momento, ¿cómo Dios puede castigar a un pueblo que ha bendecido? Claro que puede, claro que lo hará. ¿Cómo? Porque el pueblo, y entendimos en el título, persistía en el pecado. Tenemos que entender que la persistencia en el pecado, digamos, si nosotros no le ponemos un alto a lo que estamos haciendo, que sabemos que es pecado, si nosotros no nos apartamos de ello, nosotros nos estamos exponiendo a que Dios nos corrija, a que Dios diseñe una fórmula para que hacernos entender de que la persistencia en el pecado no es correcto. Entonces a este pueblo, digamos, cuando Dios le empieza a profetizar que era lo que les venía, y les decía, Dios esperara que ellos corrieran, clamaran y de cierta manera entendieran lo que Jeremías estaba entendiendo, porque algo que nos debe quedar claro es que Jeremías sí entendió. Jeremías sí logró comprender lo que estaba pasando y por qué esa palabra rígida, esa palabra que venía a corregir y a declararles el pecado a Israel y a ser confrontado, a ser sacudido, fue la palabra que dijo. Era necesaria para que el pueblo entendiera que el camino que llevaba no era correcto. Y no era el camino que Dios había diseñado para el pueblo, sino que Dios había diseñado para el pueblo bendición, pero lógicamente un pueblo obediente, no pecador. Entonces el pueblo estaba en el otro punto donde Dios no quería que estuvieran, que era el punto de pecado. Y entonces Dios determina hacer algo. Y diseña la forma en que iba a ser las consecuencias del pecado. Y se lo dice a Israel. Y lógicamente Israel, en vez de reaccionar como Dios esperaba que reaccionara, reaccionaron mal. Y ya entendimos que Jeremías se doblegó casi que a ellos porque él estaba entendiendo que no llevaba unas buenas noticias. Pero después Dios lo confronta, él vuelve a entender y entiende lo que Dios quiere. Y entonces se pone del lado de Dios y era así como Dios quería que muchos se pusieran de su lado. Pero lamentablemente el pueblo de Israel no lo hizo y sufrió las consecuencias. El pueblo de Babilonia y los caldeos y todo el ejército lucharon contra Israel y los vencieron. Y entonces pagaron las consecuencias
de la persistencia en el pecado. Y por ello, esto es importante entenderlo. Como les decía, y en muchos videos lo he dicho, que hay personas, por ejemplo, yo conozco personas que me dicen, mire, mi papá está orando, mi mamá está orando, vuelvo a repetir, tal vez perdonen ciertas cosas, pero eso dicen y yo les digo, bueno, qué bueno que tu papá está orando, qué bueno que sí, ellos buscan a Dios y oran por mí. La pregunta les digo, ¿qué estás haciendo? Me dicen, bueno, es que Dios conoce que yo no puedo dejar este pecado, yo no puedo, bueno, tenés que entender que el que debería estar orando más, el que debería estar buscando, el que realmente debería estar doblegado ante Dios, es aquel que está pecando. Tus padres no están pecando, ¿no? Entonces, y gracias a Dios algunos han entendido, espero que estén buscando a Dios. Y ese es el punto de excelencia en esta parte. No pongas a orar, por ejemplo, entre los videos o dentro de las actividades que se hacen hoy en día, se acostumbra dentro de las iglesias, la radio, cualquiera, siempre poner la idea de oración, digamos, pide oración, pide oración. Y si se dan cuenta aquí, yo no la pongo para que alguien lo pida, sino que he entendido que si yo soy el necesitado, yo debo buscar. Y la oración no es que otros estén orando por mí, la oración es que yo vaya ante Dios, que tenga el pleno conocimiento que necesito hablar con Dios, decirle con mis palabras, tal vez no correctas o no ordenadas, pero en mis palabras decirle lo que yo quiero de Dios y no poner a gente a decir lo que yo quiero. Entonces entendamos bien el concepto. Por eso el Señor hace la invitación, clama a mí. No dice ven y que clamen otros por ti, no, dice clama a mí y yo te enseñaré. Y tengamos esa idea que Dios nos enseñará. Y si tú estás con un pecado que no puedes dejar, lo primero que tienes que hacer, te lo digo así por experiencia, es clamar a Dios para llegar un día y tomar una decisión. Y en esa decisión suplicarle a Dios a que te ayude a resistir el pecado. Y ya hecha la decisión, apártate del pecado y créeme, Dios hará cosas maravillosas en tu vida, como lo ha hecho en mi vida. Así que te animo con esto. Jeremías 24. Porque así ha dicho Jehová, he aquí haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de tus enemigos, y tus ojos lo verán. Y a toda Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, y los llevará cautivos a Babilonia, y los matarán a espada. En la cita de Isaías 24, quiero sobresaltar cuando ya Dios determinó el juicio, y lógicamente ya viene, pero él lo basa porque Israel cuando estaba pecando sentía gozo. Como que dicen, no veían el resultado de su pecado, no habían el castigo. Entonces como que dice, no estamos haciendo nada malo porque parece que no pasa nada. Entonces viene, Dios le dice a Jeremías y le dice, porque así ha dicho Jehová, he aquí haré que sean un terror para ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán. Y a Judá entregaré en manos del rey Babilonia, y los llevará cautivos y los matará a espada. Imaginen, ya realmente Dios aquí ya determinó, ya dijo lo que va a pasar. Y lógicamente en ese entonces el pueblo no va a creer que decir, bueno, tenemos que tener cuidado. No, el pueblo decía, no, Dios no nos va a entregar, nosotros somos el pueblo especial de Dios. A veces pareciera que así mismo hay personas que están dentro de la iglesia, que a veces siguen practicando el pecado, y como no pasa nada, no, si yo voy al culto, yo diezmo, yo como que estuvieran sobornando a Dios. Eso es lo que ellos piensan, que haciendo ciertas cosas sobornan a Dios, y créanme, a Dios no se puede sobornar. Y en su creer están engañando a Dios, pero los que están engañando a ellos mismos, entonces piensan que no va a pasar nada. Pero tenemos que tener, cuando Dios determina hacer algo, lo determina. Me pasó una vez, estando yo donde vivía anteriormente,
habían ciertas personas que estaban viviendo un problema matrimonial. La suegra se acerca y me dice, fíjese que esto está pasando con mi hija y con su esposo y quisiera que usted me ayude a orar para que ellos pues restauren su matrimonio. Bueno, le dije, está bien, pero sepa una cosa, le dije, que el matrimonio es de dos y si dos quieren restaurarlo, pues se va a hacer. Si uno lo quiere, eso no va a pasar. No, me dijo. Yo creo que la oración puede mucho. Y créanme, iglesia, no se trata de orar, digamos, yo quiero que un matrimonio se restaure, pero si la pareja no quiere, no va a pasar y no se trata de porque yo voy a orar, eso va a pasar, no. Tenemos que entender que la oración es la decisión o es el apoyo o es la forma de expresarle a Dios nuestros deseos. Y si no hay deseo de restauración, eso no va a pasar. Bueno, al final le dije, bueno, está bien, hagamos una oración y a ver qué dice Dios. Empezamos a orar y me acuerdo muy bien que de repente me apareció un ser pues totalmente deformado, no puedo explicarlo cómo era, pero me dijo que por qué yo estaba ahí y qué estaba tratando de hacer. Y yo me quedé asombrado y me mostró un papel donde estaba escrito por los dos lados y tenía un sello de oro. Y me dijo, tengo el permiso adecuado, así que no puedes hacer nada. Bueno, terminó la oración y le dije a la señora, ¿su hija y su yerno han sido cristianos? Y me dijo, sí. ¿Ellos van a la iglesia? No, me dijo. Se han alejado de Dios, se han hecho. Entonces, sepa esto, que porque ellos han buscado, ya Dios decretó y ya Dios dijo lo que va a pasar acá. Y ya le dio la autoridad y el permiso a este ser. Y él va a hacer lo que Dios ya le dijo que va a hacer. Y yo no lo puedo evitar ni usted lo puede evitar. Bueno, para no alargarlo tanto, al final ellos se divorciaron, se separaron, creo. Al final, pues sí me acuerdo no haberlos visto ya juntos, pero bueno, yo me tuve que retirar de ese lugar, ya no vivo por allá, entonces no sabría decirles exactamente cómo están. Pero realmente tenemos que entender que Dios, yo lo discerní así, ya le había dado permiso a este ser para hacer lo que tenía que hacer y nadie podía evitar. Pues este ser tenía el permiso de Dios. Entonces necesito que entendamos esta parte porque realmente algunos creen que pueden hacer lo que pueden hacer y de repente pueden deshacer de lo que pueden deshacer. Y no es así. Aunque yo tenga la autoridad de Dios, tengo que saber que quien le dio la autoridad a este ser para hacer lo que va a hacer fue Dios. Y Dios no te puede contrarrestar por lo que ya dijo que va a pasar. Entonces necesitamos conocer que Dios es un Dios de autoridad y que si se me la da a mí, así será y que a quien se la otorgue, Él tendrá la autoridad de Dios. No siempre porque yo sea la autoridad y Él también tenga autoridad, entonces por ser autoridad podemos pelear. No es así. La autoridad de Dios se respeta y como siervos de Dios debemos aprender a respetar la autoridad de Dios. Jeremías 34, 1, 2 y 5. Palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, y todo su ejército y todos los reinos de la tierra bajo el señorío de su mano, y todos los pueblos peleaban contra Jerusalén y contra todas sus ciudades, la cual dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, ve y habla a Sedequías, rey de Judá, y dile así ha dicho Jehová, he aquí yo entregaré esta ciudad al rey de Babilonia, y la quemará con fuego, y en paz morirás, así como quemaron especies por tus padres, los reyes primeros que fueron antes de ti, lo quemarán por ti, y endecharán diciendo, ay Señor, porque yo he hablado la palabra, dice Jehová. En el capítulo 34, el verso 1 y 2 y 5, dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia y su ejército y todos los reinos debajo de su señorío, de su mano, y de los pueblos peleaban contra Jerusalén, y habla acá y dice, he aquí yo entregaré esta ciudad al rey de Babilonia y la quemará a fuego. Ese es el designio ya de Dios.
Y dice, en paz morirá, y él empieza a hablar al rey de aquel entonces, y quemarán especies por ti, como lo quemaron por tus padres. Lo que Dios está hablando acá, le está hablando ya al rey que reinaba en ese entonces, y le dice lo que iba a suceder, por cuanto no había obedecido la palabra de Dios, y por cuanto lo que él, en vez de, podríamos decir, de entenderle que Jeremías era un enviado, y que llevaba un mensaje, lo que hizo fue aprender a Jeremías, encarcelarlo, porque creyó que lo estaba engañando, o que estaba dando un mensaje que no era de Dios, inclusivemente, llegó a pensar este rey. Así que Dios determina su muerte. Óigame, hasta eso intentamos entender. Realmente tenemos que entender de que cuando Dios ya determina la muerte para una persona, no hay vuelta de hoja. Tenemos que entender que la autoridad máxima que existe es de Dios. Y créame, yo como siervo de Dios debo reconocer, y vuelvo a recalcar casi lo mismo del verso anterior, porque realmente a veces, no sé, yo veo a personas o a gente diciendo cosas que realmente no son correctas. Por ejemplo, algunos, yo te ordeno tal cosa y justifican, va, porque yo una vez confronté a una persona y le decía, ¿por qué ordenas así? ¿Por qué haces? No, es que yo lo hago por la palabra que el Espíritu Santo pone en mi palabra. Pero no es real, porque realmente, créanme, en mi caso, por ejemplo, cuando ustedes leen los Hechos, dice que cuando Pablo reprende al espíritu de adivinación en aquella mujer que lo tenía, dice que Pablo fijó los ojos en ella, pero dice que fijando los ojos en ella dijo tales palabras. ¿Qué estaba pasando ahí? Pablo estaba esperando la autoridad de Dios para poder decir lo que tenía que decir. Pero estoy bien seguro que si Dios no le hubiera dado la autoridad para reprender ese espíritu, no lo hubiera hecho. Y eso es algo que, créanme que conocí un tiempo y donde yo estuve anteriormente, vuelvo a decirlo, había una persona que le gustaba ir y orar por personas poseídas y andaba buscando, como que a ella le gustaba agarrarse del pelo con él. Y créanme, iglesia, eso tampoco es algo que puede pasar en nosotros, no puede pasar eso. Definitivamente Dios siempre asigna a una persona o utiliza a una persona, la persona ya está asignada cuando Dios quiere liberar a una persona. Digamos, quiere reprender a un ser de una persona. Pero todo eso se mueve bajo el dominio de Dios. Esto funciona como los gobiernos, ¿va? Si el gobierno no decreta una ley, no se puede, o el Congreso no lo puede, digamos, el Congreso no lo avala, no puede estar en vigencia de cierta manera en el país y nadie más. Digamos, si yo como ciudadano quisiera que una ley funcionara, no lo puedo hacer. De igual manera es el reino de Dios. Nosotros somos siervos de Dios y hay siervos asignados a ciertas cosas y no podemos ser asignados nosotros mismos. No lo podemos hacer. Así que necesitamos entender realmente esto y lo hablo de esta manera porque realmente, ¿por qué hoy en día vemos siervos tropezando y cometiendo errores? Porque no entienden, de cierta manera, cómo funciona la autoridad de Dios y cómo Dios delega autoridad y no toda la autoridad me la va a dar a mí. La va a delegar en cada uno según la operación del Espíritu en nosotros. Así que tratemos de entender esta parte, pero sobre todo el alejarnos de la rebeldía. Y hablo de esta parte porque cuando no hacemos, hablando de nosotros los siervos, las cosas correctas, también por no hacerlas correctamente, también demostramos rebeldía contra Dios, pues nos vamos en contra de la autoridad de Dios. Así que te animo con Jeremías y definitivamente después nos toca estudiar Lamentaciones, que es un libro también muy bueno y te espero en el próximo video.